Todo listo, todo muy bien por suerte. Vamos a estar trabajando temas para el próximo parcial del viernes de Mate 2 Santa María, ¿correcto? Sí, sí. Excelente. ¿Me ves bien? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿Me todo ves, perfecto. ¿Me ves en pantalla completa? O sea, ¿estás viendo mis dos dedos índice? Sí, corto ahí justo en la imagen. Pero, bueno, Sofía, acá en clase podemos trabajar lo que quieras, desde cualquier tema de la cursada, desde cero, o resolver ejercicios, o si ya estuviste trabajando y tenés dudas puntuales, podés directamente disparar dudas, lo que tengas ganas. ¿Qué te gustaría estar haciendo hoy? Contame. De momento me hice una lista, todavía no toqué nada, ya sé que está muy mal, pero me hice la lista de los temas y nada, los primeros temas sí me quedaron súper claros porque estaba yendo y después dejé de ir. Dejé de ir De porque cuáles temas hablas? Los primeros súper claros. estadísticas, probabilidad y topografía. Very Pero good. igualmente los quiero repasar, ya me traje las teorías acá y Perfecto. nada, también me gustaría hacer ejercicios. Very good, very good. Entonces, O sea, repasar como los conceptos, capaz hacer algún que otro ejercicio y nada, o sea, avanzar así como repasando los temas y ejercicios. perfecto. ¿Por qué tema te gustaría comenzar? Estadísticas. Very good. Dentro de estadística, ¿tenés algún ejercicio ahí a mano que quieras empezar a trabajar o elijo alguno yo dentro de los ejercicios de la cátedra? Vamos a empezar como repasando lo que es la teoría. ¿Cómo no? Como sea, en el caso puntual de estadística, para empezar a repasar lo que es la teoría, tengo que escribir un ejercicio en la pizarra. Bueno, Así que voy a dale. elegir uno de ellos. Porque, ¿qué es estadística? ¿De qué trata este tema? De sacar como conclusiones de una muestra, Me gusta, me que una gusta. muestra es un grupo Sí, sí, de sí. un universo o población. Exacto. ¿Está Nosotros vamos bien? a trabajar en este universo, en el nuestro. No en el multiverso, sino solamente en este. No, muy bueno lo que decís, es cierto. El universo poblacional, o sea, dentro de... Podemos estudiar un universo poblacional entero, como por ejemplo toda la población de la FADU, o puedo estudiar solo una muestra de ese universo. Por ejemplo, solo los que están en este momento en el primer piso. Que no son todos, es apenas una muestra. Entonces, claro, lo que hacemos en estadística, tal como decías que diste en la tecla, es sacar conclusiones, o sea, generar información a partir de datos. Y justamente por eso necesito primero los datos, que es lo que estoy por copiar ahora mismo. Así podemos hablar de qué tipo de informaciones. ¿Dónde estoy? Acá. Vamos a sacar. Esto venía de un examen, por ejemplo. Y por ejemplo, este es un conjunto de datos a partir de... Este anda así. A partir de... ¿Qué era esto? Ah, se midió el consumo de gas en metros cúbicos, supongo, porque creo que es volumen, pero no importa, no figura. Se midió el consumo de gas de un grupo de familias para estudiar la cantidad de consumo de cada una de esas familias y se obtuvieron los siguientes datos acerca del consumo. Empezar por acá para no pasarme. 8 a 120, entonces voy a ir de 40 en 40. Como los datos eran una variable continua, y ahora vemos qué es eso, no quedaba otra que agruparlos en intervalos, cosa que con una variable discreta, en cambio, eso es opcional. Puedo agrupar en intervalos o puedo desarrollar la lista entera. ¿Alguna idea Ah, qué eso, diferencia hay en las esto? variables. Variables discretas, variables continuas. Esas eran las... Había cualitativas, cuantitativas, y nosotros trabajamos con las cuantitativas, ¿no? Exactamente, las de los cuantos, cantidades, o sea, numéricas, variables numéricas. Cualitativas, es cierto, no las trabajamos. Cualitativas, por ejemplo, sería estudiar, no sé, el color del pelo de la gente. Entonces mis variables son, no sé, rubio, morocho, verde, rosa, ahora y de todo, ¿viste? Pero las Claro, sí, variables cualidades. serían cualidades, exactamente. Aquí, muy bien, solo cuantitativas. O sea, variables
numéricas, representadas por números. Y de las cuantitativas numéricas hay de dos tipos, discretas y continuas. Este ejemplo, ponele, es un caso continuo. En cambio, contar cantidad de personas de la FADU sería un caso discreto. Entonces, ¿qué es una variable discreta? ¿Qué es continua? ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Y acá sí quiero hacer 8, 12, 15. 3 números es todo lo que puedo memorizar. 10, 5. Ahí está. Tengo las continuas que no son enteros y las discretas números enteros. Eso fue lo que había notado en el momento de la Buenísimo, teórica. eso es absolutamente cierto. Es correcto. Y puse un ejemplo, en las continuas puse tiempo, que claro, no es entero. La variable continua por excelencia. O vos me ves a mí saltar así de un frame al otro, como si internet andaba mal. No, me ves fluir en el tiempo en forma continua. Tiempo, variable continua por excelencia. Es cierto, el tiempo tiene números enteros, sí, pero en el medio de cualquier par de enteros, en el tiempo, hay infinitos decimales. Incluso entre el minuto 3 y el minuto 4, que hay 60 segundos, hay mucho más que eso, porque entre el segundo 1 y el segundo 2 hay infinitas fracciones de segundo. O sea, las variables continuas corren sobre los números reales, que son todos los números, los fraccionarios, los decimales, todos. En cambio, las variables discretas, tal como decías, solo sobre los números enteros. Y los enteros son el 1, el 2 y en el medio, nada. Después el 3, el 4. Igual son infinitos los enteros también. Puedo contar ovejas hasta cualquier número, sin un límite, pero entre 2 ovejas y 3 ovejas no hay nada. En ese caso, yo podría hacer la lista en mis datos de uno por uno todas las mediciones que tomé. En definitiva, si son discretas, siempre me va a dar un valor exacto. En cambio, las variables continuas tienen una particularidad, y es que en realidad cuando medimos una variable continua siempre se mide en forma aproximada, nunca en forma discreta. Entonces cuando yo digo que ahora son las 12:08, las 12:08, sabemos que en realidad no son exactamente las 12:08, ¿no? Hay una cantidad, mira, acaba de cambiar a 12:09, pero tampoco son las 12:09, ya son 12:09 con otros segundos. Lo que quiero decir es que una variable continua no se le puede asignar un número exacto nunca, en realidad nunca. ¿Cuáles son variables continuas? El tiempo, por excelencia. Las distancias también son variables continuas. Claro. Yo puedo tomar este instrumento antiguo y medir mi marcador y decir, mi marcador mide 14 centímetros y medio. Eso es cierto más o menos. O sea, es lo más cierto que puedo llegar. Pero en realidad puedo afilar la precisión de la medición en una variable continua. La precisión la puedo afinar infinitamente. Que eso quiere decir que en realidad nunca hay un instante exacto. No hay una medida exacta. Cosa que en principio es muy teórico, muy filosófico. Pero, ¿en qué nos impacta a nosotros? Que lo máximo que puedo expresar una medida en variable continua es adentro de un rango. Entonces, este marcador definitivamente está en el rango de los 14 centímetros, los pasa. Al 14,5 no llega. Está entre 14 y 14,5. Es lo mejor que puedo hacer para dar una verdadera medida de cualquier cosa que mida una distancia, o que mida el tiempo, o que mida metros cúbicos de gas. Puedo afilar la precisión y decir, bueno, a ver, entre 80 y 120 metros cúbicos de gas es lo que consumieron 8 familias. Ahora, ¿cuánto exactamente consumió cada una de las 8? Es imposible decirlo. No se puede. Entonces, se agrupa en intervalos. Y creo que la gran mayoría de los ejercicios de examen trabajan variables continuas. Por lo tanto, vemos puros intervalos en los ejercicios. Ahora, las otras variables que también aparecen, las variables discretas, como por ejemplo, no sé, contar cantidad de alumnos en la FADU. Esa variable
sí que puedo medirla en forma exacta. Es discreta. Si cuento 4 alumnos, son 4. No son entre 4 y 5. 4,3 alumnos. No, son 4 y Claro, son no. 5. Entonces, si una variable es discreta, no necesito agrupar en intervalos. Puedo esto desglosarlo medida por medida. Entonces medí 4 alumnos, tantas cosas. 6 alumnos, tantas otras. 11 alumnos, el otro número. O si quiero, también puedo agrupar la variable discreta en intervalos. Se puede. O sea, los intervalos en variable discreta son opcionales. Puedo, o si quiero no, hago la lista entera. En cambio, las variables continuas obligatoriamente se agrupan en intervalos, porque no es cierto que puedo medir exactamente. En todo caso, puedo hacer el intervalo más o menos exacto, o sea, más corto o más grande. Y eso tiene un nombre, el tamaño del intervalo. ¿Lo recordás de casualidad de las teóricas? Es un nombre que empieza con A No, no me acuerdo. A ver. y termina con amplitud. La amplitud. Muy bien. La amplitud del intervalo es simplemente la precisión del intervalo, desde cuánto hasta cuánto va. Por ejemplo, veo que en este ejercicio de un examen, la amplitud de todo intervalo mide cuánto. ¿Cuántos números hay en cada uno de estos intervalos? De 240, acá se ve bien, en este se ve muy bien. De 200 a 240. ¿Cuántos valores? 40. Claro, tiene 40. una amplitud de 40. Todos los... Ah, sí, todos. ¿Será casualidad No que lo la creo. amplitud de todo sea 40? No. Es estrictamente obligatorio. Si no, no estoy siendo honesto con el procesamiento de los datos. O sea, si yo doy estadísticas de 80 a 120, que hay 40 unidades, y acá doy de 120 a 1000, que hay como 880 unidades, no es justo. Obviamente va a haber un número mucho más grande acá, si este intervalo es más grande. Yo quiero los números de acá comparados en intervalos todos del mismo tamaño. Y eso va a ser siempre así. Es una regla, no va a haber ningún tipo de trampa. Solo me interesa comentarte la amplitud, porque en algunas fórmulas que tenemos que usar, la amplitud figura. Entonces la amplitud acá, en todos los intervalos, es igual a 40. Y estos intervalos son los intervalos de la variable que estamos estudiando. Avísame porfa si en algún momento me voy de la pizarra, que muevo la cámara, porque voy a llenar la pizarra, estadísticas así. Y la variable tiene símbolo en las fórmulas, que en general es x sub i, símbolo de la variable. La otra columna que está al lado, que cuenta la cantidad de observaciones de la variable, o sea, con qué frecuencia yo observé esas mediciones en la variable. Aquí la variable de 80 a 120, insisto, era el consumo de gas. Creo que son metros cúbicos, porque el gas es volumen. Entonces supongo que se mide en una unidad de volumen, y me imagino que serán metros cúbicos. Entonces, el consumo de 80 a 120 metros cúbicos lo observé con una frecuencia de 8 familias. Esta columna a la derecha, que junto con la columna de la variable forman los datos mínimos necesarios, con eso me arreglo, es la columna de la frecuencia absoluta. Se usan muchas fórmulas, el símbolo es f sub i, aunque va sirviendo que los símbolos en estadística no están consensuados, como si en otras partes de la matemática, que se usa el mismo símbolo siempre, en todo el mundo, en estadística no. Hay 2, 3 símbolos para la misma cosa. Cuando sea así, te voy a ir avisando por las dudas. Pero hasta acá estos dos, xi, fi, son el símbolo universal de la variable y de la frecuencia absoluta. Y la suma total de la frecuencia absoluta, o sea, la suma de esta columna, figura en muchas de las fórmulas como el número n. O sea, la suma de la frecuencia absoluta. Voy a literalmente sumar todos esos números, se los tengo sumados. Sí, los tengo, da 50. Por ejemplo, esto resultó ser una muestra de 50 familias. Evidentemente no es la población total, el universo poblacional total del consumo de gas de esa empresa. Son solo 50, es una muestra. Esas 50 familias, la suma de la frecuencia absoluta
la vamos a encontrar todas las fórmulas con el nombre de n, y esta idea de sumar una columna entera lo vamos a hacer en varias fórmulas, y las fórmulas que pidan sumar una columna entera lo van a pedir con este símbolo, esa especie de letra E medio rara del alfabeto griego, que significa sumar. Sumar, por ejemplo, sumar la frecuencia absoluta, la suma de FI, la sumatoria de frecuencia absoluta, le vamos a llamar n, y en este ejercicio n vale 50 familias. Hasta acá el vocabulario asociado a los datos mínimos necesarios, columna para la variable, cuantitativo, discreta. Nos da igual al final, discreto, continua. Nos da igual si es una o la otra, no lo hace ni más fácil ni más difícil. Por otro lado, la cantidad de frecuencia absoluta correspondiente a la variable. A partir de ahí arrancamos. ¿Dudas con eso hasta ahí? No, por ahora todo claro. Entonces empecemos a procesar los datos, o sea, saquemos información a partir de esos datos. ¿Qué procesos podemos hacer? Hay dos grupos de cuentas que puedo hacer para sacar información de estos datos. Por un lado están las medidas de posición y por el otro las medidas de dispersión. De posición hay de dos tipos, ahora las discutimos, pero primero en general, para darnos una idea de posición y dispersión y de qué estamos hablando, dentro de las medidas de posición, la más famosa es la media, el promedio. El promedio aritmético de toda la vida es una de las medidas de posición. Creo que es la más famosa también, la que más usamos en la vida cotidiana, para hablar un poco en general de cuáles van a ser las de posición. Son números, por ejemplo el promedio es un número, que tratan de darme una idea general de toda la tabla. O sea, un número que trata de representar la tabla entera a través de un solo valor. Por ejemplo, como esto es consumo de gas, aquí el promedio, que enseguida calculamos, va a representar el consumo de gas promedio. O sea, en promedio, las 50 familias. ¿Cuánto gas consumieron? En promedio. Ese es el promedio. Y por ese lado van también las otras medidas de posición. Ya las vemos todas. En cambio, la dispersión, las tres medidas de dispersión, que en el fondo son la misma, la dispersión también es un número que trata de darnos una idea de qué tan cerca o qué tan lejos están todos los valores de la variable, en este caso todos los valores de consumo de gas, qué tan cerca o qué tan lejos están del promedio. O sea que la dispersión acompaña a las medidas de posición. Para generalizar un poco más la idea de la dispersión y por qué es una herramienta que complementa a la posición, imagínate que yo me quiero ir de vacaciones a alguna ciudad del mundo, voy a una agencia de turismo y les digo, quiero ir de vacaciones a una ciudad del mundo donde la temperatura promedio sea de 20 grados. Es mi temperatura favorita. Entonces me dan dos opciones, ¿no? La ciudad A y la ciudad B. En ambas, la temperatura promedio es de 20 grados, cosa que en principio me sirve. Entonces yo elijo al azar una de las dos ciudades, ¿no? Y me voy de vacaciones a la ciudad A. Bajo del avión en la ciudad. Pregunta. Sí, perdón. Lo que es la media, la mediana y el modo son de posición. Son las tres medidas de posición. De tendencia central. Okay. Y de dispersión. A ver. Acá, rango, varianza. Listo. No me acuerdo cuáles eran las de dispersión. Fundamentalmente, rango también, pero fundamentalmente varianza, desvío estándar y el coeficiente de variación. Bien. Bueno, en el fondo son la misma. Sí. La verdad que en el fondo son la misma, porque las tres en realidad parten de la varianza. Ahora lo que representa la variación es justamente qué tan variable, cuánta variabilidad hay en los datos respecto al promedio.
Por ejemplo, bajo en una ciudad del mundo donde el promedio de temperatura es 20 grados, bajo del avión y hacen 3 grados bajo cero. Al otro día me levanto y hacen 40 grados. Después me levanto durante toda la semana en esa ciudad de promedio 20 grados y resulta que un día hacen 2 grados, al otro día hacen 25, después hacen 4, después hacen 36, pero en total el promedio es 20. Evidentemente esa ciudad no me sirve para irme de vacaciones, porque el promedio es 20, pero la dispersión es muy alta. O sea, es un promedio que se construye con valores muy alejados del promedio. Yo preferiría una ciudad con promedio 20 pero dispersión baja, cosa que me bajo del avión y hacen 20 grados, 21, 20, 22, 19, 20, 20, 23. Dispersión baja es una herramienta que complementa el promedio. De hecho, la dispersión me permite saber si el promedio, la media, eso no es representativa. Una típica pregunta de examen. Me dan la tabla y me dicen, averiguar si la... Sí, bueno, de eso había hecho un ejemplo en la teórica como que calculás, no sé, la altura promedio de 5 personas y todos más o menos rondan en la misma altura, menos una que es súper alta, y ahí como que el resultado promedio va a variar un montón, Sí, solo exacto. porque una persona es re alta. Exacto, ahora imagínate esa persona muy alta. Si esa persona es cada vez más alta, cada vez más alta, más alta, más alta, hace la dispersión más alta todavía. Y eso hace que el promedio sea cada vez menos representativo. Y eso, así todo, puede ser todavía representativo el promedio. Digo, puede ser, no porque decido yo si es o no. Hay una fórmula que me dice si es o no. El coeficiente de variación. Pero mientras sea una sola persona, una de 5, capaz que una sola persona muy alta no afecta tanto el promedio. Depende, si es cada vez más alta, sí. Por otro lado, si en vez de una persona muy alta paso a tener 2, en ese caso, sí, puede ser que el promedio ya no sea tan representativo. Por otro lado, si una es muy alta pero la otra es muy baja, se compensan. De todas estas situaciones, nace la idea, la necesidad de saber si el promedio, eso no es representativo. Fíjate, esta ciudad del mundo, donde la agencia de turismo me dice que el promedio son 20 grados, pero me bajo y hacen 40, 2 grados bajo cero, 35. ¿A mí de qué me sirve saber que el promedio es 20 grados si ese promedio tiene una dispersión altísima? O sea, nunca voy a tener un día de 20 grados en esa ciudad. Siempre tengo temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Entonces el promedio no me sirve. La media no es representativa. ¿Por qué? Porque la dispersión es muy alta. O sea que el cálculo de la media tendría que acompañarse siempre con la dispersión. Siempre. Ahora pensá la brutal cantidad de veces todos los días que en los medios, las redes sociales, en todos lados, te informan el promedio de algo y nadie te dice la dispersión. ¿Habías escuchado hablar de la dispersión antes de esta materia? Sí, pero porque estudio otra cosa. Pero en realidad no, la verdad que no. O sea, Pero antes de estudiar del estos temas, promedio, no. ¿habías escuchado hablar del promedio? Sí, Ahí todo el está, tiempo. ¿ves? Promedio, Eso es pasa estadística. algo. Eso es estadística sospechosa. Por eso la estadística es la parte bruja de matemática. Se puede usar para convencerte de cosas equivocadas a partir de datos reales. Tremendo. Por ejemplo, informar un promedio sin una dispersión. El promedio puede no servir para nada si no conozco la dispersión, si no sé si la dispersión es alta o baja. Entonces, de eso tiene que ver lo que estamos por calcular. Todo en general. Hay fórmulas para medidas de posición, fórmulas para medida de dispersión. ¿Entramos en alguna de las fórmulas de cálculo, te parece? Dale. Sí, a ver, aguárdame que... Ahí está. Cerré la ventana para que no haya ruido de afuera. A ver. ¿Y ese simbolito con la X y la rayita arriba? La media o el promedio. La media. Voy a anotar el simbolito. Creo que no lo tenía anotado.
Entonces, acerca de la media o el promedio. Esta es una de las medidas de posición, la más famosa por robo, también la que más calculamos, porque las 3 medidas de dispersión utilizan a la media, el resultado de esta fórmula, perdón. Entonces, la que más usamos por lejos, pero a ver de qué tratan también la moda y la mediana, ¿no? Respecto a la media o el promedio, se calcula haciendo otra sumatoria, o sea, puedo habilitar una columna perfectamente para sumar todos los valores de la variable multiplicados por su frecuencia absoluta. Lo cual en principio son esas dos columnas. Variable, frecuencia absoluta. Yo habilitaría una tercera columna para 1 por 1 multiplicar este por este y poner ahí el resultado. Este por este lo pongo acá, lleno la columna, luego hago la sumatoria y ese es el número que pide arriba la fórmula de promedio. Pero, cosa rara, es que la fórmula pide multiplicar variable por frecuencia. Acá la frecuencia es 8. O sea, esto es 8 por... ¿qué valor? ¿Qué valor de variable me está pidiendo ahí la fórmula? Si acá tengo infinitos valores de 80 a 120. Entonces, ¿cuál tomo? ¿Tomo el primero? ¿Tomo el último? ¿O tomo el del medio? Y resulta que tomo el del medio. Y se llama la marca de clase. El número del centro, el medio, el centro exacto de cada uno de los intervalos. Marca de clase. Tiene símbolo también que esta cátedra, según el cuatrimestre... Uy, ahí no lo veo. Justo corta en las paréntesis de donde escribís consumo. A ver. Mirá qué raro. ¿Me tenés en pantalla completa o tenés la pantalla dividida en dos con tu imagen y la mía o algo así? Sí, ¿cómo lo saco? La verdad es la primera vez que uso Ni Skype. idea, toquetea porque yo nunca me acuerdo la verdad. Pero sé que cuando toquetean en 30 segundos... Ahí está, ahí está. Ahí te veo todo. ¿Se ve esto ahora? Sí, veo súper amplio ahora. Marca de clase con símbolo la misma X y, porque marca de clase es la mitad del intervalo, pero con un prima arriba. A veces también usan la C de clase con prima arriba. Es el número del centro del intervalo. Entonces, por ejemplo, entre 80 y 120. ¿Qué número hay en el medio? 100. Claro. Marca de clase acá es 100. Ese es el 100 que finalmente voy a usar en esa fórmula. 100 por 8, por su frecuencia. Y de 120 a 160, ¿quién está en el medio? 140. Muy bueno. Y mira, parece que van de 40 en 40, como la amplitud. Y de hecho sí. Entonces a partir de acá puedo ir sumando 40 a este. Claro, 180. 220. 2, 4 más 2 son 6, 260. Chequeo por las dudas. Sí, 260 es el del medio. Este es el número que usamos en cualquier ejercicio donde los datos estén agrupados. Ya sea variable continua, que la agrupación es obligatoria, o variable discreta, que puedo no estar agrupado. Si viene agrupado, uso el número del medio. Ahora, si una variable discreta no viene agrupada, no hay intervalos. No necesito la marca de clase. Directamente ese número es el de la variable, el que esté en esa columna. Pero en general, te digo, suelen ser intervalos si usamos marca de clase. Así que ahí lo tengo. Puedo empezar a llenar esta columna con lo que pide la fórmula de media arriba. Marca de clase, en definitiva, por frecuencia absoluta, el primer valor es 100 por 8. Eso es 800. Y tengo todas completas, ¿no? Acá igual. Wonderful. Para el segundo, 140 por 12 sería igual a 1680. Y así sigo completando la marca de clase. Y terminé. Por la frecuencia absoluta. Necesito la suma de toda esa columna. Eso ya es la parte de arriba de la fórmula. La suma de esta columna es igual a este numerote. Y con eso ya puedo ir a calcular el consumo de gas promedio. La media o el promedio de la variable.
que en este caso va a ser la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta, o sea, la suma de esta columna, 8680 sobre n. La cantidad de familias. Perfecto, la cantidad total de familias, 50. Esto entonces paso por la calculadora y dice que es igual a 173,6. ¿Qué es este 173 entonces? ¿Qué es este número? El promedio. Claro, el consumo de gas promedio. O sea, de 80 a 280, el consumo promedio estuvo en 173,6. Podría ubicarlo adentro de un intervalo, veo que sería dentro de este, ¿no? Ahí más o menos estaría el consumo promedio, justo en ese lugar. Fíjate que el consumo promedio coincide, no tiene por qué, pero coincide con el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? ¿Dónde está el 15? Sí. De todos estos números, el más grande, el 15. Coincide con ese intervalo. ¿Dudas hasta ahí con el cálculo de la media o el promedio? Por ahora, todo bien. ¿Por qué ese intervalo? El intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, en este caso el 15, el más grande de estos 5 números, ese intervalo es también, casualmente, el intervalo de la moda o del modo, otra medida de posición, junto con el promedio y luego la mediana. La moda o el modo es de manera similar a como usamos el concepto de moda en la vida cotidiana, que si yo digo el amarillo está de moda, es porque veo el amarillo en todos lados, si no, no lo diría. Entonces aquí la moda también es el intervalo que tenga, no solo que lo veo mayor cantidad, en este caso, de familias. Exactamente, mayor cantidad de familias. Y en general, mayor frecuencia absoluta. En este caso, las 15 familias. Ahí está, ese es el intervalo modal, o el intervalo de la moda. Ahora, algunas cosas interesantes de la moda. Si este vale 15 y el de abajo valiera 15 también, ¿cuál es la moda? ¿El de arriba o el de abajo? ¿O ambos? Ay, no sé, o de 160 a 240, como unir los intervalos. Ah, pero hay que elegir uno. Se me ocurre. Porque aparte podrían estar separados, o sea, podría ser 15 este y 15 el de arriba también. 3. Y ahí no sé, o hay 2 intervalos modales. Claro, hay 2, son moda ambos. O sea que una muestra o una población puede ser multimodal, o sea, tener más de una moda. Eso es todo, más de un intervalo modal. Una diferencia con el promedio es un solo número, es único. La moda o el modo puede ser más de un intervalo, perfectamente. Si hay más de uno que alcanza la mayor frecuencia absoluta. Y eso es todo, puede haber más de uno. Puede, pero realmente no ocurre. Porque lo que sí ocurre es que en esta cátedra, y esta es la única de las 3, tenemos una herramienta, una fórmula, para llegar a la moda de manera un poco más precisa. Digo, todas las otras cátedras se conforman con decir que, acá voy a agregar la frecuencia acumulada, así que un poco más acá, que la moda es solamente el intervalo con mayor frecuencia absoluta. O sea, el intervalo en este caso de 160 a 200. Pero en esta cátedra se puede afilar un poco más. Se puede dar una idea un poco más aproximada del valor exacto en ese intervalo, que realmente es el consumo de gas más visto, más frecuente. Entonces, la fórmula en cuestión para la moda o el modo, porque en estadística no solo se le pone nombre a todo, si se puede se le ponen 2 nombres, por las dudas. Modo, según como lo leas. Este es realmente uno de los temas en matemática que menos consenso tiene. O sea que las cosas cambian brutalmente, ya no de una materia a otra, de una universidad a otra, de una cátedra a otra en esta materia, y dentro de la misma cátedra, de un cuatrimestre al otro, actualizan los símbolos de las hojas de fórmulas. Porque depende qué profesor arma ese día la hoja de fórmula, usa un símbolo, usa otro, según su escuela de pensamiento. Acá, mientras tanto, yo que preparo todas las cátedras, me vuelvo loco, me parece muy divertido. El de uno... No te aburrís.
frecuencia absoluta modal menos la anterior. Y el D2, la modal de nuevo. Acá dice modal. Menos la siguiente. Entonces, una aproximación mejor de la moda, que sabemos que está de 160 a 200, porque tiene la mayor frecuencia absoluta, una aproximación mejor, vamos a llegar usando esta fórmula. Esta fórmula pide LI es el límite inferior del intervalo modal. LI es ese 160. Este A es la amplitud de todos los intervalos, que en este caso es... Sí, ahí yo me anoté ancho del intervalo. El ancho del intervalo, exactamente. Muy buena manera de pensarlo. Exacto, ¿cuánto mide de ancho el intervalo? Que si todo sale bien, todos miden lo mismo de ancho. Y por último figura el número D1 y el número D2. Estos números son D1, la frecuencia absoluta del intervalo modal, o sea, S15, menos la absoluta anterior, o sea, 15 menos 12. Eso se llama D1 en la fórmula. Y D2 es 15 menos 10. O sea, la actual menos la anterior y la actual menos la siguiente. Cuando digo la actual me refiero al del intervalo modal. O bien la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior, eso es D1. Y menos la frecuencia siguiente, ese es D2. Voy a empezar. Mira, eso no lo tenía entendido. Qué bueno que lo vemos. Mira, se supone que en la hoja de fórmula está, por lo menos en una época estaba. Recién busqué la de este cuatrimestre y no la encuentro. Está perdida ahí en mis... Lo tengo como en un texto, pero... Ah, sí. D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Modal menos anterior, exacto. Que en este caso Y es 15 después la menos 2. D es la diferencia entre la absoluta del intervalo modal y la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Exacto, 15 menos 10. Claro, ahí está, sí. Las calculo, ya que estoy. La primera D1, 15 menos 12, es este 3. Y la otra, 15 menos 10, es 5. Con esto tengo todo para ir a buscar este valor de la moda, que como sea sigue siendo aproximado. La fórmula empieza con el límite inferior del intervalo modal, es ese 160. Luego sumo la amplitud, que es 40, por el número D1, que es 3, sobre D1 más D2, o sea 3 más 5. Arrancando con algunos cálculos, cuidado con esto que es súper tentador. 160 más 40 no se puede hacer, porque el 40 multiplica a todos estos. Entonces 160 espera. Y acá tengo abajo 3 más 5, que es 8. O sea, esto es 40 por 3 octavos. A partir de acá empiezo a ir a la calculadora. Aunque en realidad veo que este se puede ir con este y este 5. 5 por 3, 15, más 160, 175. Un valor que está, por supuesto, adentro del intervalo modal, el que tenía mayor frecuencia absoluta, pero que ahora aproxima un poco mejor teóricamente. Sigue siendo aproximado. Recordar que en realidad no podemos en una variable continua obtener un valor exacto de nada, y aparte la moda es aproximada porque yo no estoy literalmente preguntándole a familia por familia cuánto gastó de gas y la mayoría me dijo 175. Para nada, yo parto de una aproximación, y es que la mayoría dijo de 160 a 200. Entonces ese 175 es más aproximado, pero sigue siendo una moda aproximada. La moda exacta, variable continua, imposible saberla. ¿Dudas con la moda? No, todo muy claro. Nos queda otra medida de posición entonces, de tendencia central, que es la mediana.
tiene fórmula también. Voy a hacer un poco el lugar acá. La moda ya no la voy a necesitar. Para poder calcular la mediana, primero necesitamos habilitar una columna nueva, que es la columna de la frecuencia acumulada, de símbolo F sub A o FA, es la acumulada. Nos va a servir exclusivamente para ir a buscar la mediana, y esta columna se calcula a partir de la frecuencia original, o sea, la frecuencia absoluta, y se calcula tomando cada valor de frecuencia absoluta y sumándole todos los valores anteriores a él, los que están encima de él, excepto el primer valor, que arriba de él no tiene nadie, él es el primero. Pues el primero se repite siempre. Pero a partir del segundo, ese 12, ya tengo por lo menos un número arriba de él, el 8. Entonces ahí sumo 12 más 8. 12 más 18. 12 más 8, 20. Exacto. Sigo con el 15. Hay que sumarle todos los anteriores. El 12 y también el 8. 35. Que en este caso serían 35. Sigo con el 10. Aprovecho para contarte que al 10 sumarle los 3 anteriores es lo mismo que al 10 sumarle ese 35. Es lo mismo, porque ese 35 ya son los 3 anteriores. Entonces puedo directamente hacer 10 más 35, 45, y 5 más 45 es 50, que es lo mismo que al 5 sumarle todos los anteriores. Y te dio bien porque ya la cantidad de familias ya sabíamos que era 50, así que... Muy bueno, bien. Totalmente, Sofi, eso no es casualidad. La frecuencia acumulada es simplemente una manera un poco rara de reordenar a las 50 familias, de menor a mayor. Pero siguen siendo las mismas 50 familias. Ahora, este ordenamiento tiene que ver con empezar la búsqueda de la frecuencia, la búsqueda de la mediana. Para esto va a haber una fórmula también. Y la fórmula va a trabajar con valores anteriores y posteriores del intervalo. O sea, algo muy parecido a lo que hicimos en la moda. Muy parecido. Ahora, para eso primero hay que identificar el intervalo de la mediana. El intervalo en general, antes de ir a la fórmula, igual que en la moda. Entonces te cuento ahora qué es la mediana. La mediana también es un valor de variable, como la moda, que era un valor de acá. La media es uno de estos valores. O sea, moda, mediana, media, son valores de consumo de gas. Son valores de la variable, siempre. Entonces la mediana también. Pero la mediana es un valor de consumo de gas tal que parte las 50 familias a la mitad. Cosa que la mitad, 25, consumieron menos que la mediana. Y los otros 25 consumieron más que la mediana. Es la medida de tendencia central más de tendencia central que existe. Literalmente el centro. O sea, es el valor que se encuentra en el medio. Claro, exactamente. Ahora... Pero en esta parte yo me acuerdo que habían explicado, o sea, si es... no me acuerdo si era par o impar. Ahí... no sé cómo explicarlo, o sea, suponete que son 5 valores, la mediana de ese valor es justo el del medio. Claro. Pero si son, no sé, 6, que son los 2 del medio. Es el que está como promedio de los 2 del medio. Okay. Para no decirlo tan así, vos lo estás diciendo con una variable discreta, excelente. Ahora lo comparamos con la continua. Entonces ponele que los valores fueran ya ordenados de menor a mayor, valores como, no sé, el 2, la mediana, ok, el 2, el 3, el 6, el 7 y el 8. 5 valores, vos decías 6 valores, entonces agrego el 9. La mediana es de los valores de variable, en este caso discreta en vez de intervalos, discreta, de los valores de variable ordenados de menor a mayor, cosa que acá hubo que hacer también con la frecuencia acumulada.
Si estuvieran desordenados, primero los tengo que ordenar de menor a mayor. Entonces la mediana es la que parte los valores a la mitad, cosa que la mitad miden menos que la mediana. Y la otra mitad miden más. Tu pregunta buenísima es, pero en ese caso, ¿cuál es la mediana? Porque no es ni el 6 ni el 7. Claro. La mediana es el promedio entre esos dos valores. El promedio entre estos dos, valgan lo que valgan. En este caso, 6,5. Justo la mitad. Ok. Y ese valor sí puede ser cualquier número. Sí, exacto. Ese valor no es discreto, el 6,5. Muy buena observación. La mediana, ya que estamos, la mediana, la media y la moda son valores de variable, pero recordar que no son valores que vienen de los datos. O sea, ninguna familia dijo 6,5, ninguna familia dijo en realidad 173,6. No son datos. Ya es dato procesado, ya es información. Esto es dato procesado, es información, y ese 6,5 es dato procesado, es información. Los datos son discretos. La información no tiene por qué ser discreta. La información tiene sentido que sea decimal. Por ejemplo, si esto fueran personas, a mí me sirve saber que la mediana son 6,5 personas. Es información. Ya sé que no hay una media persona cortada por la mitad. Lo sé. Pero ese 6,5 me sirve para saber que la mediana está entre 6 y 7 personas. Me sirve, me súper sirve. Las medidas de posición y las de dispersión también pueden ser números continuos, aun si los datos son discretos. Eso ya es una observación del modo experto. Muy buena consulta, por cierto. En este caso es 6,5. Tal como decías, variable discreta, si la cantidad son impares, entonces no ahí sí ya sería 6. Claro, exacto, va a ser uno de esos, es literalmente uno de estos. Pero bueno, da igual, la verdad. Da igual si es uno o no. Pero es interesante ver cómo parte en dos mitades la mediana en variables discretas. Y en variable continua, muy parecido. Mira, para empezar, la frecuencia acumulada es ni más ni menos ordenar de menor a mayor de alguna forma los valores de la variable. Su frecuencia, en este caso. Entonces los ordené de menor a mayor. Lo otro que necesito es tomar la mitad de las familias. Eso va a ser n dividido 2. La mitad de esas familias son 25 familias. Y con esa mitad, el 25, voy a ir a buscar el intervalo dentro del cual está la mediana, para después calcularlo en forma un poco más exacta. Para eso voy a tomar ese 25 y lo voy a buscar en la frecuencia acumulada, barriendo de arriba hacia abajo, o sea, de menor a mayor, hasta encontrar el primer valor de estos donde entren estas 25 familias. Si justo está el 25, ya está, es ese. Pero en general no está justo el 25. O sea, la mitad de n. Solo necesito encontrar primer número donde entren 25. Entonces, barriendo de arriba hacia abajo, el primer número es 8, ahí no hay 25, hay solo 8. Sigo, ahí hay 20, todavía no hay 25. En el próximo 35, ya está, paro. Ahí es el primer número de frecuencia acumulada que adentro entran la mitad de familias, 25. Entonces, este número está señalando el intervalo de la mediana, de 160 a 200, que coincide con el intervalo de la moda, el de mayor frecuencia absoluta. No tienen por qué caer justo en el mismo intervalo, pero más raro sería que cayeran en intervalos muy lejos, las tres medidas de posición. En este caso tengo la mediana en el mismo intervalo donde estaba la moda y en el mismo donde está la media. 173 también está ahí adentro. No tienen por qué caer los tres en el mismo, pero con mucha frecuencia. Por lo general están cerca. Sí, exacto. O sea, si no caen en el mismo, están ahí uno arriba, uno más abajo. Deberían estar todos más o menos cerca, a menos que la dispersión sea altísima. En ese caso, cuando la dispersión es muy alta, te digo, la media no es representativa,
la mediana, la moda, ninguno de esos valores te dice mucho. Entonces, con dispersión altísima, pueden caer las 3 medidas de posición en cualquier lado, pero no es para nada los ejemplos que se trabajan en esta materia, por lo menos, porque esta materia está enfocada realmente a arquitectura. Y acá las cosas que se trabajan, Sí. consumo de gas, son cosas dentro de lo que es la vida cotidiana, y en la vida cotidiana la dispersión no es tan alta, la verdad, de las cosas. Hay ejercicios en la guía que miden la resistencia de dos perfiles de acero distintos, y no hay mucha diferencia entre un perfil y el otro, que es lo que pasa en la vida real. No es tanta la diferencia. Entonces, fórmula para afilar la búsqueda de mediana, que ya sé que está en ese intervalo, pero ahora la quiero encontrar un poco más exacta, es la fórmula de percentiles, de hecho. Mediana, que equivale al percentil 50. Entonces vamos a poner primero percentiles en general. Donde cae el porcentaje, eso ahora lo aclaro, pero esta parte conocida, límite inferior más la amplitud. Esta es la anterior. La fórmula de la mediana en realidad es un caso particular de algo más grande llamado percentiles, que según tengo entendido, porque me avisan tus compañeros, compañeras de este año, de este cuatrimestre, pero confirmarlo por las dudas, este año no se van a tomar ningún percentil excepto la mediana, el P50. Los percentiles son medidas de tendencia no central, o no necesariamente central, porque medidas de posición, media, mediana, moda, en realidad hay de dos tipos. Posición de tendencia central y de tendencia no central. Tendencia central literalmente tratan de apuntarle al centro. Más o menos, pasa que el centro se puede definir de distintas maneras. Entonces, el promedio trata de apuntar al centro, la moda trata de apuntar al que tiene mayor frecuencia, que está cerca del centro en general. La mediana es la más central de todas, literalmente le apunta al centro, o sea, 50% quedan abajo, 50% quedan arriba, pero ¿por qué 50%? ¿No puedo calcular el 30%? ¿Cuál es el número que hace que quede el 30% abajo y el 70% arriba? ¿O 90%? ¿No puedo calcular el 90%, los que quedan 90% abajo y 10% arriba? ¿Por qué mediana? ¿Por qué 50%? La mitad arriba y la mitad abajo. La respuesta es que sí. Con esta fórmula, en realidad, puedo calcular el porcentaje que queda arriba o abajo, pero para cualquier porcentaje. K es de hecho el porcentaje que a mí me interesa. O sea que la mediana es el P50. Eso es la mediana. Un caso particular de percentil, que según me vienen comentando, insisto, chequealo porque yo no voy allá a chequear nada, es el único percentil que se va a tomar este año. Así les dijeron. Sí, no entra ni en el parcial ni en el final, así que... Ahí está. Pero bueno, la verdad que da igual, porque si entra la mediana, ahí ya me toman percentiles. El más famoso, el P50, la mediana, tiene una fórmula que pide el límite inferior del intervalo mediano, igual que la moda, pero igual, es ese 160. Lo voy a copiar acá, que ya sé que esto va de 160 a 200. Igual que la moda, el límite sigue siendo lo mismo en esta fórmula, ¿no? El ancho del intervalo. Y como el intervalo mediano es el mismo que el de la moda, de hecho tengo literalmente el mismo 160 acá, la amplitud obviamente es la misma en todos los intervalos, eso no es casualidad, es obligatorio, siguen siendo 40. Y acá tengo K por N sobre 100. K es el porcentaje que a mí me interesa. 50%. N, la cantidad de familias. El N de siempre, ese 50. Todo eso dividido 100, entonces 50 por 50 dividido 100
Y a eso hay que restarle la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo. Entonces, este es el intervalo, esta es la frecuencia acumulada de ese intervalo. La anterior es 20. Es ese 20. Y dividir por la frecuencia absoluta del intervalo actual, del intervalo de mediana. Este usa un pedazo de absoluta, un pedazo de acumulada. Cuidado porque es peligroso. En la hoja de fórmulas está. Pero a veces en la hoja de fórmulas no está suficientemente claro que esa frecuencia es acumulada y es la anterior. Y que esa frecuencia es absoluta y es la actual. Cuidado con eso en las hojas de fórmulas. Estoy seguro que este, sobre todo, en general no estaba del todo claro. En este caso, la absoluta actual, la de ese intervalo, es ese 15. Entonces divido por 15. A ver si de casualidad lo tenía calculado. En este caso no. Entonces voy a por ello. Entro con los cálculos por ahí adentro. Eso es 50 por 50 sobre 100. Ya que estoy acá, este se va con este y este se va con este. Entonces lo que tengo son 25 menos 20 sobre 15. Esto es un tercio. Un tercio es lo que me da todo el cálculo dentro de los paréntesis aquellos. A ese un tercio lo multiplico por 40 y le sumo 160. Y esto me da, como mediana, un número muy cerquita del promedio. Pero no coinciden. 173,3 mediana, 173,6 promedio. Casi hasta coinciden exactamente. Y a esta altura ya podemos decir cómo es más, quién quedó más grande. La media es mayor a la mediana. Esto lo tengo que leer porque siempre me lo acuerdo al revés. Como la media es mayor a la mediana, se puede decir que esta distribución es asimétrica por derecha, o que tiene un sesgo positivo. Lo voy a pasar en limpio. Usé el rojo y el verde. ¿Cómo por derecha? Eso sí no me había quedado claro. Porque es un poco más claro verlo con los gráficos de esto. Derecha, izquierda, es una idea que cierra un poco mejor viendo un dibujo, un gráfico. Se pueden hacer gráficos de las cosas que estamos haciendo. Dos gráficos, el histograma y el de frecuencias acumuladas. Con los gráficos a la vista tiene un poco más de sentido, pero mira, más o menos la idea es esta. Lo voy a decir un poco así nomás, después lo podemos afilar por temas de tiempo, pero no quiero dejarlo tan en el aire. Resulta que se pueden construir gráficos a partir de los datos, o sea, de las columnas originales. Por ejemplo, el histograma. Sí, de ese me acuerdo que o sea, en el medio de cada bastón de esos, o sea, la media, ¿era? Claro. No, la media, de clase, ¿cómo era? Los intervalos de la marca de clase. La marca de clase, y de ahí me acuerdo que hacíamos como líneas desde marca de clase hasta la marca de clase del próximo bastón. Eso es para sacar la moda de manera exacta. Bueno, de manera aproximada, pero en el gráfico. Las vamos a ver seguro, son una pavada. Pasa que este tema es largo. Gráfico. Ahora una idea en general de qué es esto de la simetría por derecha o por izquierda, que se le llama asimetría. Cuando hablamos de asimetría, la simetría en general es una cualidad que tienen o no tienen ciertos gráficos. Entonces, es un poco abstracto hablar de simetría sin estar viendo un gráfico. Entonces, claro, cuando la mediana, es mayor o menor que la media, genera ese tipo de asimetrías en el gráfico, de manera tal que desde donde estaría ubicada la media, el gráfico tiene como más cantidad de valores a la derecha
o más cantidad de valores a la izquierda. Eso, reflejado en el gráfico como una asimetría, es lo que se puede saber sin graficar, solamente comparando esos dos números, nada más. De manera tal que si usé el verde, usé el rojo, y este está en rojo, ¿me va a entrar por acá? Yo creo que sí. Si la media, como en este caso, es mayor que la mediana, entonces es asimetría por derecha. Y a partir de ahí, viceversa. Si la media es menor que la mediana, la simetría entonces es por la izquierda. En cambio, si la media es igual a la mediana, y la verdad que yo en este ejemplo, si esto fuera en la vida real, yo consideraría que la media es igual a la mediana. Consumo de gas, 3 decimales no me hacen ninguna diferencia. 173,6, 173,3. Pero bueno, desde el punto de vista de precisión, es mayor la media que la mediana. Si fueran iguales, entonces el gráfico es simétrico. Tiene una simetría. Ya sea una simetría de este estilo o una simetría de este estilo, puede ser, perfectamente, con dispersión alta. Una simetría de este estilo también muestra dispersión alta. Tengo en los extremos muchos valores en extremos distintos. En cambio, una simetría con forma de montaña, además de simetría, tiene una dispersión baja. Están todos los valores concentrados ahí. Todo esto lo podemos ver con lujo de detalle estudiando el histograma, cómo se fabrica, etc. Y el otro gráfico también, el de frecuencias acumuladas. Dos gráficos donde además se puede observar la moda y la mediana. La moda se podría observar ahí, en el histograma. La mediana se puede observar en el de frecuencias acumuladas. ¿Dudas hasta aquí con toda esta porquería, Sofi? No, todo bien. Hasta aquí vamos a llegar entonces. Ya estamos en la horita de reloj. Esto fue estadística, medidas de posición completas. No me faltó nada, ¿no? Porque hablamos de mediana, de moda, de media y mencionamos la simetría. Y adelantamos que existen los gráficos. Lo que sigue en este camino son las medidas de dispersión, que creo que es más fácil porque en realidad es una sola. Terminan siendo 3, pero vas a ver que en realidad es una sola. Todo arranca en la varianza. Las medidas de dispersión y nada más, eso es todo. Ahí termina estadística. 2 gráficos, buenísimo, y 3 medidas de dispersión. Después seguramente voy a estar haciendo ejercicios de esto y cualquier cosa me anoto las dudas. Así seguimos avanzando. Después lo de dispersión lo voy a ver sola. Así, perfecto, si tengo alguna duda, te consulto. Ahora que estás más metida, formalizamos el vocabulario, cómo trabajamos y etcétera, agarrá la parte de dispersión, que yo creo que la vas a poder encarar súper bien. Te adelanto algo. 3 medidas de dispersión. La primera, la varianza. Un montón de cálculos. Tiene fórmula. Ahora, la segunda, el desvío estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Nada más. Raíz cuadrada de la anterior. Y la tercera, coeficiente de variación, usa al anterior. El desvío dividido esta, la media. O sea que en realidad la medida de dispersión que dispara a todas las demás es la varianza. La siguiente es una raíz cuadrada y la última es una división de las anteriores. No tienen fórmula nueva, digamos. Claro, y los datos se sacan de acá también, desde exacto, la media. Sí. La varianza, por ejemplo, te pide un camión de cálculos que son a cada marca de clase. A cada uno de estos se le resta la media, esa resta se eleva al cuadrado, ese cuadrado se multiplica por la frecuencia absoluta y todo eso se divide por n, si lo que estudio es toda la población, o n-1, si lo que estudio solo es una muestra de toda la población. Por cierto que, no sé, pero todos los ejercicios de la guía y todos de los exámenes siempre son muestras. Siempre divide por n-1 esta cátedra. Ideas para que encares lo de la dispersión, a ver, te va a cerrar seguramente porque está basado en lo mismo que estuvimos trabajando hoy, pero la próxima, si tenés lista de dudas, atacamos y le vamos dando.
Dale, bueno, buenísimo. Algunas cosas administrativas que te quería comentar. La primera, de todos estos temas del viernes que viene, que incluye también derivadas, integrales, tengo las clases donde explico el tema desde cero. Las tengo subidas gratis en mi canal de YouTube. Después te paso el link directamente a los videos de Dale. acá, por si querés ir adelantando algo de ahí también. Todo tal cual, como lo acabamos de ver acá, pero editado y mucho más resumido. Entonces también un poco más rápido, está bueno. No es obligatorio, ni mucho menos. Lo vemos de cero acá si querés. Ningún problema, acá hacemos siempre lo que vos quieras, Sofi. Pero este tema justamente no lo tenía grabado. Este no lo tengo. Mira. Ideal empezar con este, porque este íbamos a tener que verlo así, tal como lo vimos. Los otros te voy a ir pasando por si querés adelantar algo. Cosa de que este poco tiempo que queda, bien aprovechado, puede ser un tiempo suficiente para probar el viernes que viene perfectamente. Entonces te doy algunas herramientas para ganar tiempo. Después en clase hacemos lo que quieras. O lo vemos desde cero, o solo vemos dudas, o solo hacemos ejercicios, o si trabajaste un tema vos sola y resolviste todo, lo salteamos. Directamente vemos otra cosa. Pero como hay algunas cosas largas por delante, por ejemplo integrales, entonces Sí. te recomiendo ir adelantándolo, tratar de ir viendo algo ya, así nos ahorramos el tiempo de la explicación desde cero y pasamos directamente a lo mejor que podemos hacer acá en clase, que es resolver ejercicios, ver dudas de ejercicios, resolver exámenes, de acá por lo menos a la semana que viene. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, muchísimo viendo. gusto. Nos vemos la próxima, ya está todo agendado, no te preocupes, en esos horarios que acordamos. Dale, genial. Bueno, Chaucito. Espero el link. Adiós, ya enseguida te lo mando. Aquí después de clase, junto con los videos en el canal para ir adelantando si querés. Dale, gracias. Un saludo. Adiós. Chao, Sofi, buen día.